Hola, espero que se encuentren bien. Este video explicativo es sobre la corriente eléctrica y les sirve de apoyo para poder comprender bien esta guía. Recuerden que también cuentan con las guías y el libro de ciencias naturales relativo al mismo tema. Aquí pueden contar con nuestros correos en caso de que tengan dudas y deben enviar las respuestas a la actividad 2 hasta las 12 horas del 19 de junio. Los objetivos de esta guía es explicar qué es un circuito eléctrico para que lo puedan comprender, definir cada uno de los elementos de un circuito eléctrico, distinguir qué es un conductor y qué es un aislante, definir la intensidad de corriente eléctrica y aprender a aplicar una ecuación que aquí vamos a abordar. Entonces, la corriente eléctrica en los circuitos. En base a su experiencia, ustedes ya deben saber que hay materiales que conducen bien y otros que no conducen tan bien la electricidad. La conductividad eléctrica es la capacidad de la materia para poder conducir esta electricidad y es una propiedad de cada elemento. Hay distintos elementos y cada uno la va a conducir de una forma diferente. Esta conductividad eléctrica es una propiedad de cada uno de los materiales y depende de qué tan ligados, es decir, qué tan fuertes sea la unión de los electrones externos, es decir, los que están por fuera de este elemento, de este material, con el resto del átomo. Un material sólido que tenga una alta conductividad, es decir, que conduzca muy bien la electricidad, se llama conductor eléctrico. Y uno que tenga una baja conductividad se llama aislante. Generalmente los metales son buenos conductores porque los electrones del enlace químico, es decir, de cómo están ligados a nivel atómico, no son tan fuertes. Es decir, como dice acá, eh, permite que la corriente, que son electrones, son cargas eléctricas, puedan fluir más libremente. Sin embargo, hay otros elementos que no poseen esta capacidad y se vuelven aislantes. Por ejemplo, los plásticos. ¿Ok? Hay líquidos en que la conductividad, es decir, que tanto conduce la electricidad, se relaciona con la presencia de sales diluidas, como dice aquí en la guía, y genera iones con cargas positivas y cargas negativas. Estos iones de cargas positivas y negativas que tienen alta conductividad se llaman electrolitos y son disoluciones como el agua de la llave o el agua de mar. Estas aguas son conductores porque poseen estos iones, no por ser agua en sí, sino que poseen estos iones, estas cargas, que les permite conducir electricidad. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con los circuitos? Primero vamos a entender que un circuito es un conjunto de elementos que se unen para permitir el flujo de los electrones, para permitir que estos pasen. Como podemos ver en este dibujo, hay una fuente de poder que es como una batería o una pila, hay cables que se conectan a ella y hay una resistencia. En este caso es una ampolleta lo que vamos a llamar resistencia. Y lo que se puede apreciar a la derecha de esa imagen es el diagrama del circuito, en donde la fuente de poder se representa por estas líneas paralelas, el cable es esta línea que dibuja el circuito y la resistencia se dibuja con ese zigzag puntiagudo que se puede apreciar. Esa resistencia representa la ampolleta, la fuente de poder, la batería o pila, y el cable, la línea, es este cable que conecta resistencia con fuente de poder. Para que los electrones puedan moverse por medio de este cable, necesitan energía.
necesitan que algo genere esta reacción y movimiento. Nada en el universo se mueve sin que haya una energía que se le entregue para que inicie el movimiento. Como dice acá, esa fuente pueden ser pilas, baterías, dínamos, placas fotovoltaicas, y hay un montón de otros ejemplos que pueden generar esa diferencia de energía que dará el pie inicial para que los electrones comiencen a fluir. Estos son los llamados fuentes de poder. Sin embargo, no se necesita solo cuánta energía está entregando, sino que se necesita saber cuánta carga es la que se quiere mover. Por ejemplo, si la energía es de 50 joules, joules que es la unidad de medida de la energía, no es lo mismo entregársela a un solo electrón para que se mueva que entregársela a 1.000.000 de electrones para que se mueva. Claramente el efecto que va a generar es distinto. En este último caso, esos 50 joules se deben repartir en el millón de electrones, por lo tanto, cada electrón va a tener una cantidad menor de energía. Ahora, en este último párrafo, hay que entender una nueva magnitud que se llama voltaje, que se va a profundizar después, pero es necesario que ya la entiendan. Se representa con la letra V, o V corta, y es la cantidad de energía que entrega la fuente por cada electrón, por cada unidad de carga. Una forma de entenderlo es como una cascada. Imaginar que los cables son ríos y la fuente de poder es una cascada. Tiene que haber esta diferencia de altura para que el agua fluya, para que el agua se vaya de arriba hacia abajo. Si no hay una diferencia de alturas, el agua no se va a mover. Por lo tanto, la fuente de poder funciona como una cascada, genera esta diferencia de alturas para que se muevan y fluyan los electrones. La unidad o la magnitud que se mide en ese caso se llama voltaje. Su unidad de medida son los volts y se representa con una V corta. Y el instrumento con el que se mide se llama voltímetro. Es aquel que mide el voltaje. Entonces, teniendo en claro que el voltaje es esta diferencia de potencial, esto que le entrega el empujón a los electrones para poder desplazarse, vamos a enfocarnos en la corriente eléctrica. Que la corriente eléctrica es este flujo de cargas que están ocurriendo a través de los cables. Para poder medirla, para poder conocer la intensidad de esta corriente, vamos a tener que conocer la cantidad de cargas eléctricas que están atravesando el cable en cada segundo. Esa es la forma de medirlo. Por lo tanto, matemáticamente se va a expresar de la siguiente forma. Vamos a ubicar la cantidad de carga eléctrica que fluye y la vamos a dividir por el tiempo en el que fluyó esa carga eléctrica. Haciendo esta división, entendiendo la naturaleza de que es una división, vamos a poder entender cuánta carga está pasando por cada uno de los segundos que se demoraron. La unidad de medida de la corriente eléctrica, de la intensidad de la corriente eléctrica, es el ampere, en el Sistema Internacional de Medida. El ampere se abrevia con la letra A y corresponde a Coulomb dividido en segundo. Coulomb era la unidad de medida de la carga eléctrica y segundo es la unidad de medida del tiempo. Pueden haber sus múltiplos, es decir, formas de escribir la carga que está pasando cuando son aún menores. Podemos hablar del miliampere o del microampere. Y el instrumento para poder medir cuánta es la intensidad de corriente eléctrica que pasa por algún cable se denomina amperímetro. Aquí pueden observar dos links para seguir profundizando esto en relación a cómo se produce la corriente eléctrica y bien también qué es la corriente eléctrica.